Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía del Reloj de Dios. Una vez más les saludamos desde la capital guatemalteca, muy gozosos sin duda por tener la oportunidad de acercarnos a ustedes y hablar de los escenarios escatológicos. Para hacer ese contexto, recordemos que son 7 de ellos. Hablamos usualmente de familia, iglesia, cosmos, tierra, mundo, Babilonia, y principalmente hemos venido hablando de Israel, ya que es una de las agujas del reloj de Dios, como tanto lo ha mencionado nuestro apóstol Sergio Enríquez. A propósito, en esta ocasión tendremos una versión especial del programa, ya que haremos un compendio de los programas en donde hemos hablado de Israel, haciendo este resumen con el fin de que cada uno de ustedes pueda tomar nota y así formular preguntas en las que podamos entablar una conversación con el apóstol, ya que en el siguiente programa él estará contestando. Inicialmente les saludamos en nombre de todo el equipo. Mi nombre es Elsa Mariana García y les doy el número telefónico para que puedan escribirnos a través de WhatsApp desde cualquier parte del planeta Tierra. El número es más 502 5617 9099. No importa el lugar en donde estén, si marcan estos números será muy sencillo que puedan contactarnos. Gracias a quienes están en sintonía a través de Rema Estéreo 917 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde pueden activar las notificaciones. Para entrar en materia, inicialmente vamos a hablar de lo que ha ocurrido recientemente en Israel. Nuestro equipo de producción ha hecho un compendio de esas noticias. Ahora les contamos un poco más acerca de esta situación. Israel bombardea la ciudad de Rafah al sur de la Franja de Gaza. En la región se refugiaron 1,3 millones de personas, en su mayoría desplazados de otras regiones del enclave que huyen de los combates. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la operación de excesiva en una inusual crítica a Israel, un aliado cercano de Washington. Mi opinión, como ya saben, es que la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido excesiva. El viernes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al ejército que le entregue un plan combinado de evacuación de civiles de Rafah y de destrucción del movimiento islamista Hamás. Según divulgó su oficina en un comunicado, Netanyahu considera que es imposible lograr el objetivo de la guerra sin eliminar a Hamás y dejando 4 batallones del movimiento islamista en Rafah, y para ello se necesita también que los civiles evacúen las zonas de combate. El viernes, el ejército israelí reportó que la víspera se produjeron enfrentamientos en toda la franja y que 15 combatientes habían sido abatidos en Jan Yunis. Israel inició una ofensiva militar contra la Franja de Gaza el 7 de octubre, en respuesta a un ataque en su territorio del movimiento islamista palestino Hamás, que dejó más de 1.160 personas muertas, en su mayoría civiles. Hamás también secuestró a unas 250 personas, de acuerdo con un balance de la AFP basado en datos oficiales israelíes. Según Hamás, la ofensiva israelí en Gaza ya mató más de 27.900 personas, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes. Rafah, en la mira del ejército israelí. Los bombardeos sobre la ciudad del sur de la Franja de Gaza dejaron más de una decena de personas muertas este jueves y una estela de destrucción.
En Rafah se encuentra la mayor parte de las personas que han tenido que huir de sus hogares desde que se escaló la guerra el 7 de octubre del año pasado. El miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que no aceptará un alto el fuego propuesto por Hamás y que la ofensiva se centrará en Rafah hasta alcanzar lo que denominó como una victoria completa. La decisión fue mal recibida incluso por sus aliados más cercanos. Nuestra opinión es que cualquier operación militar importante en Rafah en este momento, bajo estas circunstancias, con más de 1 millón, probablemente más de 1,5 millones de palestinos que están buscando refugio y han estado buscando refugio en Rafah, sin la debida consideración por su seguridad, sería un desastre y no lo apoyaríamos. Una condena a la que se sumó la ONU, que alertó sobre las consecuencias desastrosas que tendría para la población palestina. Me preocupan especialmente los informes de que el ejército israelí pretende centrarse a continuación en Rafah. La mitad de la población de Gaza está ahora hacinada en Rafah. No tienen a dónde ir, no tienen casa ni esperanza. En la actualidad, más de 1 millón de personas viven en Rafah, muchas de las cuales se refugian en campamentos improvisados y se encuentran hacinadas, sin agua corriente ni electricidad. ¿Y a qué se debe que tomemos una vez más un espacio para hablar de Israel? Como decíamos, hay muchas preguntas en el ambiente y queremos que ustedes puedan lanzarlas directamente al apóstol Sergio Enríquez, por lo que les doy una vez más el número telefónico más 502-5617-9099. Ahora vamos a ese resumen del que les hablamos al inicio del programa. El equipo de producción preparó esto con datos muy precisos, tanto para que ustedes puedan ver el programa completo, si así lo quieren en algún otro momento, como para que hoy puedan ubicarse en este resumen en el que les estamos haciendo. Fue el programa número 38 de la primera temporada. El 19 de mayo de 2023 hablamos de Israel y en aquella ocasión nuestro apóstol nos hablaba de la higuera que anuncia el verano. ¿Pero qué significa eso? Ahora les mostramos un resumen de ese programa. Creo que Israel es uno de los escenarios más complicados de analizar y que generalmente se van analizando no solamente con la unción del Señor, con lo que está escrito en la palabra profética más segura, sino que con el cumplimiento de cada una de las profecías y promesas que Dios le hizo a ese pueblo como nación, como Estado, ¿verdad? Que por cierto es el único de todos los pueblos de la tierra al que Dios le habló como tal, como pueblo específico para ellos, ¿verdad? En donde yo voy a ser tu Dios, tuyo. Todos los que quieran algo conmigo tienen que hacerse prosélitos, por decirte algo. Eso ya no es así, por cierto, ¿verdad? Desde la venida del Señor Jesucristo y cuando ellos rechazaron al Señor Jesucristo, según está escrito en San Juan 1:12, en ese versículo tan importante que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios dio un espacio de tiempo, una oportunidad para nosotros los gentiles, porque entonces a todo el que le recibiere le dio potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. En ese momento también se cumplió o empezó a cumplirse lo que también les decía la palabra profética más segura y que el Señor se los dijo después en su ministerio, en el ministerio de él, en el ministerio ungido, cuando les dijo que ya no son mi pueblo. Sí. Ustedes ya no son mi pueblo. Y decía la palabra profética más segura, allá en los libros proféticos, en el lugar en donde les fue dicho, vosotros ya no sois mi pueblo, ahí seréis llamados hijos del Dios Altísimo. En otras palabras, hubo un momento de confrontación y que Pablo lo recuerda cuando dice, interesantísimo, por eso Israel juega un papel muy importante en nuestra teología cristiana y en lo que nosotros podemos ver alrededor del mundo como cumplimiento de los últimos días. Porque Pablo dice, si su exclusión fue salvación para los gentiles, ¿qué será su inclusión? Sino vida entre los muertos. Como quien dice, cuando a ellos los excluyeron, a nosotros nos incluyeron y nos vinieron a injertar en el olivo. Siendo nosotros un olivo silvestre contra naturaleza, nos injertaron en el olivo. Cuando a ellos los restauren, los reinserten, los reintegren, ¿qué será? Sino vida entre los muertos. Lo que quiere decir ahí es, lo voy a parafrasear. Sí.
Si cuando ellos rechazaron a Jesús empezó a formarse la iglesia que concluyó en el día de Pentecostés ya el nacimiento de la misma judío-gentil, ¿qué será cuando ellos regresen al reino si no la resurrección? O sea, cuando Israel regrese al reino, va a ser la resurrección de entre los muertos. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? Bueno, la resurrección, el Señor dijo, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y resucitó a Lázaro, pero porque Él es todopoderoso. Pero en la línea de tiempo, la resurrección de los muertos va a ser cuando Israel sea incluido de nuevo. Entonces, cada paso que nosotros vemos que Israel da hacia su inclusión en el reino, de nuevo, hacia su restauración, es un anuncio de la resurrección de entre los muertos. Entonces es un tema apasionante. Pues hace una semana cumplieron años, 75 años, ellos lo habían celebrado por el calendario que difiere el de ellos el gregoriano, que es el calendario occidental. Ellos lo habían celebrado en su calendario, lo que para nosotros sería el mes de abril. Pero el 14 de mayo, como ellos están vinculados con el mundo occidental de una manera muy, muy fuerte, pues sigue siendo su fecha occidental, gregoriana, ¿verdad? Su cumpleaños, y nosotros se lo celebramos, no apagamos las 75 velitas, pero oramos por ellos y les bendecimos sabiendo todo esto que te estoy diciendo. Es un escenario apasionante. Absolutamente, apóstol. De verdad que sí. De hecho, todo el equipo de producción nos ha hecho el favor de preparar mucho material que hoy les vamos a compartir. Entre eso, parte de la historia. Dios no fecha con fechas sus eventos del porvenir o escatológicos, sino que Dios fecha con acontecimientos. Eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Digamos, Él dice angustia y temor entre las naciones por causa del mar y el rugido del mar y de sus olas. Entonces, ese es el evento, tsunamis. Cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas, levantaos, porque vuestra redención se acerca. Evento que está señalando la redención. Ese evento es en un escenario que nosotros le llamamos tierra. ¿Por qué razón? Porque se está dando en la tierra, no en el mundo, porque el mundo es el sistema que gobierna a los que vivimos en la tierra, sino tierra, el planeta físico. Y así hay varios escenarios. Dentro de ellos está tierra, mundo, Babilonia, que existen 7 Babilonias. Está también la iglesia, ¿verdad? Que lo que sucede con la iglesia está bien establecido en una línea de tiempo, que también la iglesia se convierte en señal. Y así la familia y otros escenarios, ¿verdad? El cosmos. Pero dentro de ellos está Israel, que algunos hermanos han dado en decir que Israel es el reloj de Dios. Yo respeto mucho su opinión, pero no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Israel es una de las agujas importantes del reloj de Dios, pero que no es todo el reloj de Dios. Porque ya vimos que hay otros escenarios, ¿verdad? Sin embargo, tiene una importancia superlativa realmente todo lo que pasa en Israel, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, a eso nos referimos cuando decimos el escenario Israel. Y lo abstraemos, lo sacamos del resto de los países, porque tiene promesas que Dios le hizo y le va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Bueno, la diáspora prácticamente fue el castigo, ¿verdad? El castigo que Dios les había advertido en el libro de Deuteronomio 28 a Israel. Les había advertido también en Génesis capítulo 49, cuando todavía no estaba formado Israel, pero Jacob, su papá, que ya le habían cambiado el nombre a Israel, les estaba diciendo a sus hijos que iban a ser dispersados. Digamos, a Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus armas, serán dispersados. Entonces la dispersión es una división, es una diáspora, es un castigo. Entonces Israel, cuando desobedeció
desobedeció siempre, igual que nosotros los cristianos que siempre desobedecemos y la misericordia de Dios nos espera todavía. Desobedeció y llegó al colmo, empezó su diáspora. ¿Cuándo empezó? Realmente, digamos, en el documental que acabamos de ver, ellos lo ponen a partir de la caída del primer templo y todo eso, pero yo creo que empezó mucho antes desde el aspecto bíblico, porque dispersión, diáspora y división son sinónimos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David une al reino al final de cuentas y da a su hijo Salomón el reino. Salomón muere y deja el reino, el que le sucede a él es Roboam, su hijo. Y su hijo no atendió los consejos ni los pasos de su padre, ni a los consejeros que había tenido el hombre más sabio del mundo. Entonces hizo estragos, no podemos verlo con lupa porque nos llevaría muchísimo tiempo. Y entonces Dios le levantó un contrincante que se llamó Jeroboam. Ahí empezó la división. Entonces, todas las tribus, 10 tribus se fueron con Jeroboam y otras se quedaron con Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. En otras palabras, se quedaron con Salomón, con David, solamente un par de tribus y todas las demás se fueron. Ahí empezó la división y de ahí empezó el reino del norte y el reino del sur. Los que se quedaron con Jeroboam se convirtieron en superidólatras, hicieron 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Beerseba, para que no fueran al templo de Jerusalén a adorar. Entonces eso trajo castigo constante, Dios les envió profetas, hasta que llegó el momento en donde aparece lo que miramos en el documental, el castigo de Dios, y les cayó Babilonia. Cuando les cae Babilonia, como eran tan tosudos en su manera de pensar, ¿verdad? Y eran indomables, indómitos. Entonces llegó un momento en que uno de los reyes de los reinos que los conquistaron, uno del rey de Asiria, dijo: lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar a todos los israelitas a diferentes lugares, y empezaron por Samaria. Entonces agarraron a todos los que vivían en Samaria y se los llevaron a todo el mundo conocido, a Rusia, a toda Europa de aquel tiempo. Y trajeron paganos a vivir a Samaria. Sacaron a los nativos de ahí, se los llevaron y trajeron otros a vivir a Samaria. Ahí hicieron cosas porque dice que los leones se comían a los nuevos. Y entonces dijeron: lo que pasa es que estos no conocen la costumbre de los que se fueron, y les pusieron sacerdotes y hay una mezcla espantosa pagana, los de David, por decirlo así, los judíos, porque eran de Judá, judío y de Judá. No hay que confundir judío e israelita, porque puede ser que haya un israelita que no sea judío, pero todo judío tiene que ser israelita, porque judío viene de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, los judíos menosprecian a los samaritanos por esa causa. Siguió la diáspora, agarraron también a los judíos y los llevaron a la diáspora. Lo contrario a la diáspora es una palabra que ellos utilizan, que es aliyá. Ellos dicen: vamos a hacer aliyá. Aliyá quiere decir retornar al hogar. Ok. Entonces, con el paso del tiempo, y ellos estando en esa diáspora, perseguidos en todos lados por generaciones y cientos de años, empezó a surgir ese movimiento por Sión. Sión, 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 Sión. Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Entonces empezó a mezclar el movimiento Sión espiritual con lo político. Y ahí surgió el movimiento sionista. En los siglos que ellos dicen, ya estaba más fortalecido. Como habían judíos en todos lados, había algunos que habían destacado. En Francia, por ejemplo, fue donde más se fortaleció. Y empezaron a hacer todo lo que ya se explicó ahí, hasta que se dio la declaración Balfour, en donde se decía que Israel tenía derecho a tener su propio terruño. Y ahí fue en donde ellos
popularizaron la canción esa Havana Aguila. Havana Aguila, Havana Aguila, que es proveniente del Salmo 118, versículo 24, que dice, este es el día que el Señor nos ha reivindicado, este es el día que el Señor nos... Por esa declaración que se hizo en los 1900, por allá por la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero eso se llevó un periodo de tiempo. En 1948 sucede lo que sucedió y es muy impresionante, el cita y hermanos y amigos lo están escuchando, que fíjense ustedes que eso sucedió en 1948. Hay un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, se llamaba aquí en la tierra Grant Jeffrey, era un escatólogo, un buen hombre, un cristiano, un pastor. Y él escribió un libro que se llama Profecías escondidas en el libro de los Salmos. La premisa de él era la siguiente. El libro de los Salmos, en el orden que tenemos nosotros nuestra Biblia, es el libro número 19. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, etc., hasta llegar al 19, es el libro de los Salmos. Entonces él lo ponía como 1900. 19 es el libro, 19. Entonces, este es lo que va a pasar con Israel en los años 1900. 1900, claro, los salmos son 150, no digan, se pasan, pero 1900. Entonces empezó él a chequear qué pasaba en cada uno de los salmos. Salmo 1 sería equivalente a 1901, Salmo 2 a 1902, y así sucesivamente. Cuando llega el Salmo 48, que es la fundación del Estado de Israel, te voy a leer lo que dice. Sería 1948. Exacto, sería 1948. Y dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pero mira esto, pues he aquí, los reyes de las naciones se reunieron. Se sentaron juntos. Los reyes de las Naciones Unidas. Y mira lo que dice. Ellos la vieron y quedaron pasmados. Se aterrorizaron, huyeron alarmados y ahí se apoderó de ellos un temblor como el dolor de una mujer que está de parto. La tierra de parto, dando a luz una nación. Sí. En el Salmo 48. Esto lo contextualizamos nosotros, no es por forzar las cosas, pero qué impresionante, porque ya cuando nos vamos al Salmo 66 dice, nacerá una nación en un solo día. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es esto. Entonces, 1948 estaba en el libro de los Salmos. Para mí, todo está contenido en la Biblia. Y esa historia preciosa que les tocó a ellos. Ok. Entonces, el asunto es el siguiente. Dios empezó a tratar con Israel de nuevo desde el movimiento de los sionistas, 1847, 1900, y empezó a poner el andamiaje hasta que concluyó la primera faceta de ese andamiaje en 1948. A partir de ahí viene un montón de guerras en donde Israel se empieza a hacer los quites y empieza a surgir como una potencia. Pero todavía estamos en el andamiaje. Como decíamos, tomen nota de cada uno de los acontecimientos que hoy están marcando la historia de Israel, porque todo lo que les estamos mostrando son programas de 2023, no son programas tan anteriores. Así que, sin duda, Israel seguirá siendo un tema para hablar en el reloj de Dios. Y escuchen esta frase, el enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Fueron las palabras de Benjamín Netanyahu luego del ataque que desde la Franja de Gaza lanzó el grupo terrorista palestino Hamas
contra Israel, especialmente contra civiles, que dejó alrededor de 1.500 muertos en aquella ocasión. Luego, el 8 de octubre, nosotros tuvimos el programa del Reloj de Dios y justamente en este programa 4 de la segunda temporada hablábamos de Israel en estado de guerra. ¿Cuál fue el análisis del apóstol Sergio Enríquez? Aquí les damos el resumen. Esta noticia tiene matices bíblicos muy inquietantes, muy inquietantes que vamos a abordar, ¿verdad? Pero tal parece que hoy sí se abrieron las puertas del infierno, Claro, ¿verdad? apóstol, Realmente lo que ha estado aconteciendo es complicado y siempre se ha dado, porque tenemos que recordar y hacer una breve reseña de cómo el pueblo israelita regresa a su lugar de origen, a ese estado, a esa tierra de la cual fueron expulsados en una diáspora debido a la rebelión que ellos cometieron contra el Señor, y el Señor les había dicho que eso era lo que les iba a pasar, que los iba a poner en una diáspora, en una dispersión pues, entre todas las naciones del mundo, y así fue. Entendemos que durante todo ese tiempo se refugiaron en diferentes países, en todos los países, pero donde más concentración de judíos hubo, en principio fue en España, en unos países, otros países europeos. Rusia tuvo muchos y todavía tiene muchos israelitas, y conforme fue pasando el tiempo y vino una persecución, incluso juntamente con el descubrimiento, entre comillas, de América, fueron expulsados de España y entonces se posicionaron en toda América, ¿no? En las diferentes tribus, incluso algunos que hablan algún tipo de idioma son los askenaz, y los que se vinieron acá eran los sefarditas, ¿verdad? Que venían de la provincia de Sefarad, que era España, y vinieron a toda Latinoamérica. Incluso hay comunidades en donde al hacerles sus estudios, esos de genética, se dice que son más del 90% de gente que vive en esos lugares que son de origen judío, como por ejemplo en Colombia, en una región que se llama Antioquia, le dicen Antioquia, la Biblia le dice Antioquía, ¿verdad? Es una cantidad de judíos impresionante. Ok, ¿por qué estoy haciendo este relato? No es solamente historia, sino que es una referencia para llegar al punto en donde el Señor, al final de cuentas, permite que ellos tengan su estado. 1948, ya habían cosas antes, desde los 1890 había habido una pelea para volver a tener un lugar en donde estuvieran ellos. Los expulsaron de todos lados. En este momento, donde más israelitas hay es en Nueva York y en Buenos Aires, aparte de Israel, ¿verdad? Después estaría Rusia. Esos serían los 4 lugares en donde más israelitas hay. No dije judíos, porque judíos son de la tribu de Judá, israelitas, ¿verdad? Esa es una señal bien complicada del retorno del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que regresar en algo que la Biblia le llama el aliyá. El aliyá es el final de la diáspora. Entonces, cuando les dan su estado, ellos regresan, pero se encuentran con un problema. Y el problema es que ahí ya vivía otro tipo de gente que también se los habían traído. Cuando habían dispersado a Israel, eso está en la Biblia bien claro, hay un récord, cuando habían dispersado a Israel para castigarlo, habían traído los reyes de Asiria, habían traído de diferentes regiones del mundo que ellos conquistaban, gente para Samaria, porque ellos tenían demasiada fe y les causaban muchos problemas. Entonces los sacaron a los israelitas, los llevaron a una diáspora y metieron otro tipo de gente que no tenía nada que ver con Israel. La Biblia relata que a eso se los comían los leones, porque que el consejo que le dieron al rey fue que les enseñaran los estatutos y los mandamientos del Dios de esa región, porque por eso se los estaban comiendo. Entonces el rey mandó a traer sacerdotes para que les enseñaran los mandatos de Dios y que los leones se los dejaran de comer. Eso aparece en un relato bíblico que estoy describiendo a grandes rasgos. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque entonces ahí había gente que no era israelita, porque cuando Israel llegó, ahí estaban los cananeos, los expulsaron.
A los únicos que no pudieron expulsar fueron a los gabaonitas, según el relato que da el libro de Josué. Pero entonces pasaron las décadas, los siglos, los milenios, y al final de cuentas, aquella tierra, que es la tierra, tenemos que partir de esto. La tierra no le pertenece a ningún humano. La tierra le pertenece a Dios. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces esto me da lugar a pensar que como es de Dios, él se la da a quien él quiere. En este caso se la dio a Israel. Pero había gente ahí, que dentro de ellos estaban los filisteos. La palabra palestino es originalmente filisteo. Al decir Palestina es Filistia, en la población. Las regiones que están a la orilla del mar Mediterráneo, como Asdod y todas esas regiones eran los 5 pueblos filisteos o palestinos, ¿ok? Bueno, entonces se empezaron a dar tantos problemas. Tal vez me estoy yendo muy lejos y tengo que regresar a esta noticia que tiene una envergadura impresionante. Nos ayuda por el contexto, sí, para entender más o menos, porque es un conflicto que, digamos, tenemos al embajador palestino en España dando declaraciones bien complicadas, ¿verdad? Y él, pues, tendrá sus razones, ¿verdad? Claro. Pero como yo no vengo a tomar parte ni de Israel, ni de Palestina, ni de nadie, sino que yo estoy narrando lo que la Biblia dice y qué es lo que va a suceder. Claro, al ver lo que está sucediendo, no deja de causar indignación. ¿Por qué razón? Porque mira, lo que está sucediendo en este momento no es igual a todas las demás guerras, o por ejemplo la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, los ataques que Rusia hizo sobre Ucrania, los videos los trasladaban los ucranianos a las noticias mundiales. Es decir, ellos agarraban y escogían, esto lo vamos a... y eso lo tomaban, ¿eh? Aquí no. Aquí los palestinos asesinaron, grabaron y subieron a las redes lo que ellos habían hecho. Entonces, y lo que hicieron es indignante. Definitivamente el que no se indigna ante una cosa de esas está loco, es un psicótico, o no sé cómo más decirle. De hecho, muchos se preguntarán qué diferencia hay entre este ataque y otros que han ocurrido, porque recordará que en mayo, por ejemplo, hubo problemas recientemente con ellos. Tienen cese al fuego momentáneo, pero ¿cuál es la gran diferencia de este conflicto? Sí, no. Este es una guerra. Mira, yo para homologar lo que está sucediendo, para que nosotros nos pongamos en una idea, a mí me parece esto tan importante como el ataque a las Torres Gemelas. Justamente se le iba a decir. Las Torres Gemelas y el Pentágono fue un ataque terrible que se hizo a una población civil. No se atacó un cuartel, no se atacó... Bueno, en el caso del Pentágono sí fue un cuartel, pero en el caso de las Torres Gemelas era un centro financiero. Habitaban miles de personas, ya le habían hecho un atentado una década antes, pero en el 2001 llegó y eso cambió la fisonomía del planeta nuevamente, porque eso dio pie a que se invadiera Afganistán y que se buscara a los líderes de Al-Qaeda, y entonces las cosas se complicaron. Cambió para siempre el mundo. Incluso en los vuelos, los viajes aéreos ya nunca fueron los mismos. Ahora uno se tiene que quitar los zapatos, el cincho, todo. Todos somos sospechosos. Sí, todos somos. Ahí se tiene que agarrar uno el pantalón y le dicen, levante las manos. Y a veces le dicen, ahí mismo, usted necesita una inspección extra. ¿Se la podemos hacer aquí o lo llevamos a un cuarto? ¿Y cuándo eso? Si antes llevábamos a alguien que iba a viajar y lo íbamos a dejar a veces hasta la puerta del avión, y a veces teníamos cuello, podíamos entrar y sentarlo en el asiento donde estaba. Cambió. Entonces, esto es semejante. ¿Por qué razón? Mira, es una guerra que ha sido planificada por mucho tiempo. De hecho, la prensa dice eso. Esto no se dio de un momento a otro. No. Y engañaron a Benjamín Netanyahu, porque él dijo recién que estaban a punto de firmar una paz. Yo creo que no solamente fue un engaño. La cosa es que lo que están diciendo los grandes
cuerpos de seguridad y de investigación del mundo, es que esto es algo que se hizo entre Irán y los palestinos, ¿verdad? Es más, de la misma manera como cuando botaron las Torres Gemelas, ellos salieron en una algarabía a celebrar a la calle, hoy hicieron lo mismo. Los iraníes salieron como que fuera la fiesta de independencia y fuegos artificiales y todo de lo que había sucedido en Israel. Eso no puede ser lógico, definitivamente. Fíjate que incluso la Biblia dice, por 3 pecados no perdonaré a Moab, y dice cuáles son, pero habla del odio, por haber quemado por odio a sus enemigos hasta los huesos. Es decir, no es una situación simple de la disputa de un territorio, sino que es un odio generado en el infierno, desde luego, ¿verdad? Pero volvamos al punto. Entonces, mira, una de las cosas que tenemos que notar es cómo lo prepararon. Este viernes 6, que fue el ataque, Irán tiene prisionera a una mujer que se llama Nargel, Nargesh, algo así, Mohammadi, que es la que en Estocolmo la nombraron como Premio Nobel de la Paz, pero es de Irán y está presa en Irán. Y entonces la nombraron como Premio Nobel de la Paz porque a ella la han metido a la cárcel después de los 115 latigazos que les dan, creo que 13 veces. Y precisamente ahorita ella está recibiendo el Premio Nobel de la Paz en ausencia, porque ella está prisionera en Irán. Entonces, supuestamente el hecho de que le dieran el Premio Nobel iba a ser una presión política para que Irán sacara. Otra de las cosas bien importantes en esto es que recientemente el gobierno de los Estados Unidos negoció la salida de 5 norteamericanos que estaban prisioneros y les desbloquearon a los iraníes que están fabricando su bomba nuclear, les desbloquearon $6,000 millones. No estamos hablando de 1,000 pesos, $6,000 millones. Es una locura. Es una locura. Entonces ya se suman 2, pero eso es reciente, o sea, ya son 2 cosas, ¿verdad? Irán tiene un papel muy importante en el desarrollo de las cosas escatológicas, ¿verdad? Está a la par de Irak y está al oriente del río Éufrates, que se tiene que secar. Entonces ahorita tenemos un panorama bien complicado. ¿Por qué razón? Ya se pronunció Rusia, Turquía, Arabia Saudita, diciendo alto al fuego. Alto al fuego, pero si ahorita hay de la milicia, los terroristas se metieron a Israel y están están entrando casa por casa a matar a los que están escondidos ahí. Mira, hay muchas cosas que no tienen que no sacan a luz los noticieros, ¿verdad? Los medios de comunicación, porque dicen que es muy fuerte, que no sé qué. Pero nosotros tenemos amigos en todos lados y dentro de ellos en Israel. Y ellos nos han enviado a nosotros. Yo tengo fotos y videos que son indignantes de lo que han estado haciendo, que ellos mismos los toman y los suben a las redes. Vamos a hacer una pausa en el reloj de Dios y cuando regresemos seguimos hablando del escenario Israel y este resumen que estamos presentando en un programa especial para ustedes. No se vayan. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por seguir en sintonía de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y también del canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Hoy seguimos hablando del escenario Israel en el reloj de Dios.
Como ven, todo lo que ha venido ocurriendo en Israel es importante analizarlo a la luz de las Escrituras, y es que siempre lo hacemos con un enfoque bíblico en el reloj de Dios. A continuación vamos a presentar otro de los momentos trascendentales de Israel, y hay que recordar que el apóstol Sergio Enríquez ha dicho esta palabra: cuando la mujer embarazada rompe la fuente, ya no hay marcha atrás, y eso lo ha mencionado al hablar de Israel. Vamos a ir al programa del 20 de octubre, fue el programa número 6 de la segunda temporada, y en ese momento hablábamos de Jerusalén, copa de vértigo. Él hablaba que todo lo que ocurre en Israel tendrá un impacto en el mundo entero. Ahora, con sus propias palabras, él explica por qué. Es una guerra que va para largo, así lo dijo el primer ministro israelita cuando anunció lo que iba a suceder. Dijo que no era una operación militar, que no era una escalada, sino que era una guerra. Sí. Y también dijo, pues espero que no ha sido una promesa, pero dijo que iba a ser una guerra muy dolorosa y larga. Así lo dijo cuando lanzó los primeros ataques. El conflicto se vuelve más impresionante cada vez, y tal vez no es tanto lo del hospital la noticia más importante, aunque es importante. Claro. Pero hay otras cosas que podrían estar afectando más y más pues el escenario mundial, ¿verdad? Que puede estar empujando en esta crisis a una tercera guerra mundial. Recordémonos, y por eso le estamos dando seguimiento a esa noticia que ya hace, en el momento mismo que fue el ataque, el domingo siguiente estábamos hablando del tema y dando más o menos algunas previas para que todos estuviéramos en autos de lo que estaba sucediendo, escatológicamente hablando. Pero ahorita pareciera que la cosa se pone más complicada, ¿verdad? Sí. Una de las situaciones que siempre debemos de tener bien claros, bien claro, y los dos últimos temas van de la mano, que era la operación de Error e Israel en guerra. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que en una guerra, el primer muerto es la verdad. Sí. Definitivamente. Al primero que matan es a la verdad. Nadie dice la verdad. Claro. Todos tienen su propia verdad. Por eso incluso nosotros decimos que la historia la escribe el que ganó la guerra. Y no necesariamente sea la verdad. Eso lo hemos visto por siglos, ¿verdad? Siglos de siglos, ¿verdad? Entonces, en una guerra el primer muerto es la verdad. Y muchas veces esa verdad, mentira, sirve para llevar agua para el propio molino, ¿eh? Claro, como parte de tácticas de guerra, tal vez. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, cuando Francia estaba peleando con Inglaterra, allá hace 2 siglos o más, había un hombre que estaba en Inglaterra con un sistema de investigación y de comunicación avanzado para aquella época, que consistía en caballos que podían correr a toda velocidad cada cierto número de kilómetros para llegar desde el lugar de la batalla hasta la costa, y de ahí una lancha rápida para llegar a Inglaterra y después a Londres para tener la información de primera mano. Cuando Inglaterra ganó la batalla y derrotó a Napoleón Bonaparte, entonces la noticia corrió hacia ese personaje que estaba en Londres. Ese personaje utilizó el conocimiento de la información para decir que Inglaterra había perdido, cuando era lo contrario, había ganado. Eso hizo que la bolsa de valores de Londres se viniera al suelo y él comprara en ese momento las acciones de la mayoría de las empresas. Y a los días siguientes que se supo que Inglaterra realmente era el que había ganado, subió la bolsa de valores y el hombre se convirtió en el hombre más rico del mundo. Entonces, en una guerra, siempre, la verdad es el primer muerto. Entonces, que digan, y sobre todo ahora, ¿verdad? Con los medios de comunicación que tenemos, en donde cualquiera puede filmar cualquier cosa y asegurar cualquier cosa, yo no le doy espacio a creer lo que diga ninguno de ellos, ¿verdad? Sí. Solo sé que sucedió y solo sé que en la Biblia sí se dice que van a existir cosas muy complicadas. Mira, nosotros, como no estamos en medio de esa situación, tal vez no le ponemos mucha atención. Claro.
Aquí en Guatemala, desde luego, vivimos unas semanas muy complicadas dentro de la política interna de nuestra nación, que deben de ser resueltas, desde luego, pero que acaparó la atención de la mayoría de guatemaltecos. Que realmente estábamos pensando más en Guate que en Israel, ¿no? Y quizá por eso se nos escapan algunas noticias. Y yo no digo que no nos ocupemos de acá, porque aquí vivimos, ¿verdad? Tú. Y pues el Señor nos puso en este lugar. Pero recordémonos que Israel es uno de las agujas del reloj de Dios. Claro. Entonces, no podemos desenfocarnos ni por un eclipse tan extraordinario como el que sucedió. Sí. Tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación. Eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Sí. Para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Entonces, lo que se ha dicho, digamos, por los que apoyan al grupo terrorista que fue el que atacó a Israel, la nación que los apoya, eso es lo que ha dicho. Tenemos que desaparecer a Israel del mapa. Los tenemos que echar al mar Mediterráneo. Tiene que desaparecer. Eso lo han dicho gobernantes de Irán. No ahora, sí. Lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Es más, en el Holocausto, cuando Hitler mandó asesinar 6 millones de judíos y otros tantos millones de otras nacionalidades, pero estamos hablando específicamente de los judíos, él lo que quería, según los registros históricos al principio, era expulsarlos de Alemania. Más o menos como hizo España cuando los expulsó en 1490. Más o menos porque era la diáspora. Entonces, ¿qué era lo que quería Hitler? Según dicen los historiadores, lo que él quería era expulsarlos de Alemania y todo aquel lugar que Alemania conquistara. Pero es bien sabido que Hitler tenía un consejero, porque era místico. Hitler era muy místico, digamos. También es historia que se hacía aconsejar por brujos y por gente. Era místico. Incluso él mencionó el milenio de la raza aria. Era mística la cosa, no era otra. Es más, por eso invadió Rusia en un invierno, porque ellos decían que los alemanes eran los portadores de la llama sagrada, así que el invierno no les iba a hacer nada, y los mandó sin abrigos. Y el invierno, lo que dicen muchos es que el general invierno destruyó los ejércitos alemanes, que también le quieren quitar un poco de gloria al ejército ruso, aunque claro, realmente fue Rusia la que derrotó a Alemania. Pero eso es otra cosa. El punto que yo quería decir es que Irán tenía un consejero en Alemania. Es decir, uno de los consejeros principales de Hitler era iraní. Sí, incluso está en la historia, lo pueden buscar por nombre. Y él le dijo, no los expulse, quémelos. Wow. Porque Israel ya no debe de existir. De ahí la idea de crear aquellos hornos donde desaparecieron. Claro. Entonces, mira, Israel no es como ninguna otra nación, porque ninguna otra nación ha sufrido esos vejámenes. Exacto. Si hablamos de los indígenas masacrados en las Américas, los afroamericanos, no, ellos les hicieron otro tipo de injusticias y los esclavizaron. A los judíos no, a los judíos los querían asesinar y desaparecer, hombres, mujeres, niños, ni siquiera aprovecharlos. Pero los torturaron en el proceso. Sí, bueno, sí, los utilizaron como conejillos de Indias para avanzar en su conocimiento médico. Ahora, entonces, aquí vemos, yo me baso para decir que podría ser el Salmo 83 lo que está pasando, porque dice, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado hacen pacto contra ti. Pero entonces, mira lo que dice, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistia,
con todos los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos. Se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. 11 naciones llevamos ahí. Sí. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el torrente de Sisón, que fueron destruidos en Endor y que quedaron como estiércol para la tierra. Y entonces está orando él, ¿verdad? Persíguelos con tu tempestad, etc. Pero sí es una conjunción de naciones que van a batallar. Ahora, cuando decimos esto, miremos el estado en el que está ahorita Israel. Sí. Número 1, desde el sur está la franja llamada de Gaza, la línea de Gaza. Ok, desde ahí empezó el ataque por aire, mar y tierra en contra de Israel. Han secuestrado aproximadamente 190 personas, dicen, yo creo que hay más, y se las han llevado a algún lugar. Se dice, y le han tomado videos, no sé cómo lo han hecho, pero se dice que hay 500 túneles, así como los túneles que hacía el Chapo para pasar droga de México para Estados Unidos, pero estos son más grandes, cabe un hombre de pie. Y se dice que ahí en esos túneles tienen secuestrados, pero nadie sabe, 500 túneles, perdón, no dice 500 túneles, alrededor de, creo que 500 kilómetros, algo así, pero el número 500 es vital en eso. Clave. Es clave. Sí. O sea, tienen no 1, ni 2, ni 3, ni 4, son muchos túneles los que tienen. Entonces, de ahí empezó todo, ¿va? Entonces, ahí atacan y se esconden, y los otros no saben en dónde están, ¿va? Va. Ahora ellos están iniciando una operación vía terrestre, metiendo los tanques, y hay 660,000. La semana pasada habían 330,000, hoy es el doble, de soldados israelitas en la línea, y eso era para invadir la franja de Gaza. Sí, pero es casi 1 millón el CITA, es casi 1 millón en una cosita pequeña, pero pequeñísima. Y eso está cardíaco. Claro. Va. Entonces Irán dijo que si Israel entraba por tierra a la franja de Gaza, ellos entraban a la guerra. Wow. Bueno, la verdad que ya entraron, pero no se habían quitado la careta, perdón. Sí. Entonces ahora ellos dicen eso. Entonces yo ya admiro que hay otra nación, Irán, los palestinos, que sí son mencionados aquí como filisteos. Por otro lado, en el norte están los altos del Golán, Cisjordania. Y entonces allá, en el norte, está otro grupo terrorista que es Hezbolá, que ya tuvieron sus escaramuzas y ha habido 5 muertos, ¿verdad? Estos están apoyados por Siria. Entonces, lo interesante es que hay una profecía en contra de Siria, que está en la Biblia, más específicamente sobre Damasco, que es la capital de Siria. Bueno, era en aquel momento, y dice que Damasco será destruida completamente y no quedará nada de Damasco. Entonces yo cuando leo esto digo, wow, va, eso por un lado. Por otro lado, vemos otra cosa bien tremenda. En la semana pasada, el primer ministro iraní iba a aterrizar en un aeropuerto de Líbano. Iba a aterrizar. Israel les bombardeó los 2 aeropuertos. O sea, ya entró, pero no dijeron fuimos nosotros. Pero alguien les bombardeó sus 2 aeropuertos y se los hizo pedazos. Entonces ya vemos un tercer país en conflicto. Otra de las cosas que tendríamos que analizar es que Rusia ha estado platicando también para poner paz y seguridad, supuestamente. Por otro lado, Turquía también está metida en pleitos y hay protestas contra Israel por grupos extremistas musulmanes en Turquía. Y la cosa se puso candente. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la pregunta que me están haciendo, que si este Salmo 83 estará la representación de esta guerra que está pasando ahorita, y yo digo con toda honestidad que no sé exactamente,
pero me da la impresión que sí es así, por los elementos que veo en el Salmo, ¿verdad? Que habla de todos estos países, 11 naciones, 11 naciones, que no tendrían nada que estar haciendo ahí. Hasta Corea del Norte se metió ahora, porque está del otro lado prácticamente, está lejísimo. Se metió porque dice que Estados Unidos cruzó la línea al poner el submarino nuclear más grande del mundo a las orillas del mar Mediterráneo cerca de Israel. Y entonces el presidente coreano está amenazando ahora. O sea, tenemos otro actor, tenemos varios actores. Por eso yo insisto que esto podría ser el detonante para algo que jamás hemos visto y que en la humanidad lo hemos evadido. Porque, digamos, allá en el momento de la crisis de los misiles que se dio a causa de el enfrentamiento que tenía Estados Unidos con Rusia en Cuba, estuvimos a punto de que explotara la Tercera Guerra Mundial. Pero está en la Guerra Fría. Pero ahorita... Esta escalada pareciera que sí lo es. Parecería. Seguramente al ver este compendio de noticias surgirán muchas preguntas respecto a Israel, qué va a pasar con la iglesia y más, así que te invito a escribirnos al +502 56 17 90 99. Te recuerdo que este programa especial lo estamos haciendo para que tú tengas un panorama más completo de lo que ocurre en Israel y que en el siguiente programa nuestro apóstol Sergio Enríquez, el anfitrión principal, pueda contestarte las preguntas que vayan surgiendo durante esta jornada. Hablábamos un poco acerca de por qué Jerusalén era copa de vértigo, pero más adelante hablábamos de cómo el antisemitismo se estaba propagando. También el apóstol dijo en algún momento que, por ejemplo, el ataque de las Torres Gemelas en 2001 había cambiado el mundo y que el ataque que había lanzado Hamás en contra de Israel se podría comparar porque el mundo nunca más sería igual. Ahora, al ver el antisemitismo, podemos entender un poco de por qué eso se da, pero el apóstol tiene más al respecto. El problema es complicado, ¿verdad? No es una situación que uno pueda clarificarla completamente. Claro. Es complicado. Pero todo reside en la palabra del Señor, está la explicación, ¿verdad? Sí. En primer lugar, ya dijimos que debido a la desobediencia de Jacob, por decirlo así, el Señor les dijo que iba a venir todo este tipo de situaciones. Se los iban a llevar en una diáspora en donde iban a perder en algunos momentos su identidad y la perdieron. Por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo rapidísimo, digamos, en la Biblia se habla de shofar, ¿verdad? Y nosotros en la actualidad vemos shofares que usan en las iglesias los hermanos, ¿verdad? El cuerno, ¿cierto? Pero el shofar que nosotros vemos es un cuerno de ese tamaño, sí, que es de antílope prácticamente. Pero el shofar de la Biblia era uno que mide por lo menos una cuarta, que era de carnero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se los llevaron a la diáspora, no conseguían la materia prima que la Biblia decía, y los rabinos en el exilio les dieron permiso, en contra de la Biblia, desde luego, que hicieran sus grandes shofares. Mucha gente hace el shofar sagrado, y o sea, se los llevaron y hicieron tantas cosas. Ahora, por otro lado, el Señor también había hecho una promesa a Israel y desde el templo de Salomón, cuando en la oración que Salomón hace, dice, Señor, permite que cualquier persona haga oraciones si se los llevan en una diáspora, que haga oraciones y que se arrepienta de que tú los regreses a este lugar. Eso se llama la aliyá, ellos le llaman la aliyá. El retorno. El retorno. Digamos, la diáspora es el esparcirlos y el aliyá es la finalización de la diáspora, el regreso. Entonces, como se llevaron a los israelitas a todos lados, ellos están muy cómodos en todos lados. Tú miras israelitas que hablan español con acento argentino, porque ahí nacieron. Miras israelitas que hablan perfectamente el español, además del hebreo, con acento venezolano, porque ahí nacieron. Sí. Entonces, en el lugar en donde nace, o en Estados Unidos, o en Europa, se acomoda. Uno se acomoda y dice, aquí este es mi lugar, ¿verdad? Claro. Y ellos, ese es su lugar. No van a salir, pero ya está el Estado de Israel desde 1948. Sí. Entonces, una de las formas que Dios
va a utilizar es que a través de esta xenofobia, a través de este antisemitismo, ellos van a dejar de sentirse seguros en la nación en donde están. Porque ellos podrían decir, ponete que ellos en Nueva York dijeran, no, en donde están bombardeando es allá en Israel, ¿verdad? Aquí no están bombardeando, pero aquí son minoría. Sí. Y los empiezan a perseguir. Y aquí es en donde viene la segunda parte de la pregunta, porque ¿quiénes los empiezan a perseguir? Que eso tenemos que conversar también. Entonces ellos podrían decir, podría ser un elemento, una herramienta que Dios estuviera utilizando para decir, se regresan. Oh, wow. Es tiempo de regresar. Porque hay una profecía que dice que el Negev va a ser ocupado por Israel en su aliyá, en su retorno. Y el Negev es la parte sur, en donde hay desierto, que ahí no han ocupado los israelitas. Y es decir, más van a llegar allá. Sí, tienen que llegar y colonizar. Eso no se va a terminar ahí. Porque ahorita la excusa es sí, que nos están colonizando, nos están echando para atrás. Más van a colonizar, según la Biblia, pues. Sí. Bueno, entonces ahora hay otro elemento que deberíamos de tomar en cuenta, porque mira las multitudes. ¿De dónde vienen esas multitudes? Sí. Bueno, algunos son... con todo respeto, gente que ha sido engañada, ¿verdad? Gente que no procede de las razas enemigas. En conflicto. ¿Verdad? Sino que pero fueron engañados. No, eso no es injusto. Y ahí hablando cosas que tal vez ni conocen, ¿verdad? El trasfondo histórico espiritual. Sí. Pero el asunto es que el mundo ha sido invadido sin darse cuenta por los musulmanes. Hace 100 años, vamos a ver, sí, hace 100 años, estamos en el 2023, sí, hace 100 años. Sí. Hace 100 años se empezaron a fundar en algunos lugares de Asia algunas organizaciones para conquistar por medio del Islam todo el mundo. Dentro de ellos hay informes muy serios que dicen que ellos decían, nosotros vamos a conquistar todo Occidente, pero no lo vamos a hacer con armas. Los vientres de nuestras mujeres van a ser el arma. Eso lo hace en 1920. Pero cuando, digamos, nosotros vemos un poquitito más contemporáneo, vemos a aquel líder que se llamaba Muammar Gaddafi, que él hace una declaración y dice, nosotros vamos a conquistar Europa, pero no lo haremos con armas, sino que nosotros vamos a llevar inmigrantes que van a nacer, crecer y nosotros vamos a estar educando y ellos van a cambiar todo Occidente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, Londres, ahí tú miras una cantidad en el puente de Londres impresionante. Sí. La mayoría son inmigrantes, y también hijos de inmigrantes, que ya son ingleses. Claro. Ya son ingleses porque nacieron en Inglaterra, pero son musulmanes. Claro, su ascendencia. Exacto, son musulmanes. Entonces están ahí, pero no están solo ahí, están en Francia. Y el lado de Francia vienen por medio de África, porque África fue conquistada por la religión musulmana. Odio decirlo, pero fue culpa del falso cristianismo que se presentó. El cristianismo se tenía que haber presentado como lo venían presentando los apóstoles. El cristianismo no es odio, no es confrontación, es salvación por medio de Cristo Jesús. Sí. No era obligatorio, pero como se presentó el cristianismo, se presentó con cruzadas, con cosas, así se presentó. Entonces decir cristiano para ellos no es lo mismo que cuando nosotros decimos soy cristiano. Claro, no un pacifista como nosotros pretendemos. Exacto. Entonces, esa es la ley del péndulo. Entonces, todas estas gentes, digamos, en África fueron conquistados por pseudocristianos que los hicieron pedazos, les robaron su patrimonio y aquí en América también. Entonces vienen estos con otra tendencia e ideas y les dicen nosotros siempre hemos sido esclavos y todo, y ¡pum!, se agarraron a ellos. Pero como por ejemplo Francia había conquistado, Francia era el que más había conquistado
África. Entonces se llena de inmigrantes africanos musulmanes, a tal punto que tanto Alemania como Francia tienen un problema, en el caso de Francia, que le llaman la Francia negra. Eso incluso a veces se dice en broma, pero si tú te das cuenta, cuando ganaron un campeonato del mundo de fútbol, todos, el 90% de sus jugadores eran de raza negra. Exactamente. Raro decir no que eran franceses. No eran galos, no eran... No, aunque el que estaba perifoneando ahí dijera, y aquí vienen los galos. ¿Qué? Los galos, nada, que claro, los franceses, vienen los africanos. Entonces, se han ido instalando en todo el mundo y mientras el mundo occidental ha dejado de tener hijos para tener mascotas, ¿verdad? Entonces llegó a dicen los sociólogos que cuando una raza llega a tener menos de 1.4 de promedio de hijos, 1.4 pierde su estructura y su cultura. Y Europa, hace ratos que dejó de tener 1.4, entonces llegaron los musulmanes y esos tienen 4 hijos por pareja, 5 hijos por pareja, entonces conquistaron. Entonces ahora viene este conflicto, Israel-Gazatí, en donde es una mecha, es un polvorín, que hizo que despertaran todos aquellas durmientes, por decirlo así, que estaban en todos los lugares del mundo. Entonces vemos gente protestando en Nueva York, en Francia, en España, en Londres, en lugares donde uno dice, pero ¿por qué? Si en el mismo Londres las iglesias saqueas misioneras, grandes misioneras, las compraron y las volvieron mezquitas. Entonces, esa es otra cosa. ¿Por qué se está dando? Porque este fue solo un detonante. Y yo creo que los del grupo ese terrorista Hamas tenían previsto eso. Tenían previsto la reacción de Israel y tenían previsto que esto iba a explotar a nivel mundial. Mira, Elcita, cuando uno hace cosas, dice cosas, a veces se ata con sus propios labios, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ya vimos Deuteronomio 28, y posteriormente, tanto Ezequiel como Jeremías y muchos otros versículos nos dejan ver claramente que estaba viniendo un castigo sobre ellos por haber rechazado los mandamientos del Señor. Sí. Tal como decía en el pasaje de Deuteronomio 28:35 que leímos. Ahora, el problema culmen, por decirlo así, fue cuando vino el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí. Y claro, a todo el que le recibió le dio potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Pero también en el contexto dice, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán, ¿verdad? Pero ahí empezó la cosa. El problema es que cuando iba a morir el Señor en la cruz, entonces se les hizo una pregunta a los líderes judíos. ¿Quieren que les suelte a Barrabás? ¿O quieren que les suelte a Jesús? Entonces toda la comunidad judía, azuzada por los líderes religiosos, gritaron que soltaran a Barrabás. Y entonces él dijo, el gobernante les dijo, entonces, ¿qué voy a hacer con este justo? Él sí le reconoció como justo. Sí, incluso su esposa le mandó a decir, no tengan nada que ver con este justo porque he sufrido mucho en sueños toda la noche por causa de él. Se lo advirtió el Señor por medio de su mujer. Y entonces, si él no actuó totalmente a favor del Señor Jesús, pero bueno, estaba profetizado también que habría de suceder eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué hago con este justo? Entonces ellos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dios. Y todo el mundo gritó eso. Entonces él mandó a traer agua y empezó a lavarse las manos. Y dijo que él se limpiaba sus manos de la sangre de ese justo.
Y ellos dijeron una insensatez. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se sentenciaron, se autosentenciaron. Por eso decía usted lo importante de nuestras palabras. Exacto. Entonces, ellos así lo dijeron, ¿eh? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es muy lamentable, muy lamentable lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y oramos para que no sigan sufriendo, pero al final de cuentas, ellos tienen una deuda. Sí. Mira, Cita, realmente todo el mundo tiene una deuda bien terrible por muchas causas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos. Independientemente de la raza. Pero cuando le acercamos el zoom a las razas, nos damos cuenta que Cam lo maldijo Noé, ¿eh? Sí. Maldijo a Cam. Entonces ya está esa raza bajo maldición. Sem se maldijo a sí mismo. ¿Por qué? Porque dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Exacto. Y Jafet han sido los verdugos. Entonces sobre ellos cae otra maldición, porque el Señor le dijo a Abraham y a Israel, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces Cam está maldito, Sem está maldito y Jafet está maldito. Entonces viene el Señor y dice, yo voy a hacer una nueva raza. Sí. Para quitarle la maldición. Y entonces dice, el que está en Cristo, nueva raza, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor muere en la cruz y quita la maldición, independientemente de qué raza seamos nosotros, si es Sem, Cam y Jafet. Ahora somos raza nueva nación, real sacerdocio, linaje escogido. Entonces la maldición ya no pesa sobre aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, porque Él la llevó en la cruz del Calvario. Entonces, esta es una invitación para que todos vayamos, pues, solo por sentido común. Si ya Él llevó la maldición, ¿por qué vamos a estar nosotros queriendo pagar esa cuenta? Pero seguramente en este programa surgieron muchas dudas más acerca de lo que pasará en el futuro. Les invito a escribir entonces al +502 5617 9099. En el siguiente programa, les recuerdo, nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, estará en los estudios contestando a esas interrogantes, así que envíenlas a través de cualquiera de las plataformas y recuerden que también pueden compartir este programa con quienes no se han enterado de por qué Israel es tan importante y por qué es una de las agujas del reloj de Dios. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos encontremos. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.